Buenas noches, les saludamos con mucho gusto mi esposo y yo y compartiremos en esta noche los muertos bienaventurados. Se oye así como fuera de orden, ¿no? Porque no estamos acostumbrados, pero aquí está en la palabra del Señor y es lo que vamos a compartir mi esposo y yo. Aquí ya estamos listos glorificando al Señor, dando rápido el tiempo para la lectura en Apocalipsis 14, 12 y 13. Dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Fíjate, debemos de ser pacientes. Oí, dice el versículo 13, una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados, aquí está, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Qué bonito. Aquí nos habla el Señor precisamente acerca de la bienaventuranza de aquellos que mueren en el Señor. Aquí va a estar pesada la cosa, en este caso, porque aquí ya estamos hablando de los tiempos de la gran tribulación. Y aquí es una advertencia. Ahora, estas son las últimas 3 trompetas que las encontramos en Apocalipsis 8. Y estas 3, después de estas últimas 3 trompetas, ahí ya vamos a entrar a la ira de Dios, a las copas. Pero el Señor nos habla y el Señor nos amonesta y el Señor nos invita y nos dice el Señor que nosotros tenemos que morir para ser bienaventurados. No importa si no morimos martirizados o como muestra la palabra de Dios en muchos santos, pero simplemente también nosotros tenemos que morir a la carne. ¿Para qué? Para que nuestras obras sigan con nosotros, que es donde vamos a estar hablando acerca de las obras. ¿Qué obras tenemos? ¿Qué obras nosotros tenemos que hacer para ser bienaventurados a la hora que morimos? ¿Por qué? Porque esas buenas obras que fueron en Cristo, esas obras nos van a seguir. Sí. Ok, Max. Yoli, la cosa es que el creyente es una persona que ha tomado por sí mismo el deber de morir al pecado, crucificar el viejo hombre. Fíjese, cuando el hombre cayó, Adán y Eva, ellos murieron en el pecado, ellos estaban muertos, aunque estaban vivos en la carne, ellos estaban muertos delante de Dios y la presencia de Dios estaban muertos. Ahora, Dios pide al creyente que muere al pecado para que pueda estar vivo con Dios. Correcto. Exactamente lo opuesto. Y durante el reinado del anticristo, donde adentro de ese cuerpo de ser humano es el diablo, en realidad que es el ángel de la muerte, el reinado del diablo va a ser un reinado de muerte sobre toda la tierra. Entonces, y él va a dar muerte a todos, ¿no? Incluso a los 144,000 judíos, va a tratar a matar, va a matar los 2 profetas y todas personas que llevan la fe en Dios. Pero lo que estamos viendo, Yoli, es que ya están muertos al pecado. Ellos ya son bienaventurados, para decirlo así, porque han muerto para estar vivos con Dios y tener esa intimidad con Dios. Sí. Fíjate que nuestras obras, cuando Dios nos habla de estas obras, Dios las toma en cuenta. ¿Cuándo? Cuando son en Cristo Jesús. Amén. Porque Cristo nos salvó para tener buenas obras. Y la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Aquí tenemos que tener, está fácil, ¿no? Como nos habla Pablo y nos habla Santiago. Porque Santiago también nos dice que la fe sin obras es muerta. Entonces necesitamos tener la salvación de Dios para que nuestras obras sean en Cristo Jesús. Estas obras de las que Dios habla aquí a estos santos, sabemos que son para todos nosotros. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las obras de Moisés? Un ejemplo, pues fíjate, el Señor le entregó la ley, los apóstoles, los profetas.
esas fueron las obras de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué son válidas? Porque aquí mismo dice, sí, dice el Espíritu, con mayúscula, descansarán de sus trabajos porque sus obras siguen con ellos. Es muy cansado en lo físico el servir a Dios. ¿Por qué? Porque no luchamos contra carne ni sangre, porque luchamos contra los mismos demonios. ¿Qué es lo que va a pasar aquí en este tiempo de la gran tribulación? Aquí ya estamos hablando de los 3 ayes. Por ejemplo, también vemos cuándo empiezan los ayes, capítulo 9. Ahí empieza, wow, el primero. Y todo el capítulo, estos, Max, son los últimos 3 ayes. Y aquí Dios nos invita a morir por él. La muerte de los santos para Dios es muy importante. Entonces, pero, mira, lo voy a leer de una vez. En el Salmo 116, y luego voy a dar lectura al versículo 15 solamente. Dice Dios, dice, estimada es a Jehová, a los ojos de Jehová, la muerte de sus santos. Wow. Dios estima tanto. ¿Por qué? Porque morimos por Él. Morimos, como dice Pablo, morimos cada día. Esas son las obras donde el Señor dice que si damos un vaso de agua a uno de sus pequeñitos, recompensa vamos a tener. Entonces, esas son las obras que Dios cuenta. ¿De qué me sirve estar en pecado, viviendo en mentira, fornicación, adulterio, etcétera? Y ahí ando como una buena filántropa, ¿verdad? No. Dios quiere corazón humilde para que nuestras obras cuenten delante de Él. Yoli, ahorita en el mundo, nosotros en los Estados Unidos no tenemos nada del conocimiento de lo que está sufriendo la iglesia en otros países. En los países árabes hay persecución de muerte. A muchos santos están matando. Sí. En China, en Cuba y en África, en diferentes partes del mundo, el creyente tiene que sufrir a veces persecución, tribulación y hasta la muerte. Correcto. ¿Por qué? Porque es por causa de la fe. Y ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios que la fe se perfecciona por las obras. Correcto. Y tienes que mostrar al mundo que tú crees haciendo las cosas que Dios te pide. Y a veces te va a costar la muerte. Así es. Y la muerte es de tortura a veces, como Sí. Cristo Jesús. ¿Cuánto creyente ahorita, en este momento, no sabemos quién, ahorita está pasando por una persecución de sufrimiento y está a punto de morir porque lo está torturando? Sí. Mira, te voy a decir una cosa. Dios nos salva para tener buenas obras. Una persona recién salva no tiene que estar en un púlpito. No. Predicando. No. Puede estar testificando, puede estar hablando de la obra maravillosa de Dios. Entonces, ese es por lo que Dios nos salvó, Max, para tener obras. ¿Y cuál es la obra más importante delante de Dios? ¿Cuál es? Predicar la palabra, testificar. Entonces, todos tenemos que estar, no como les digo, no necesariamente en radio, televisión, en un púlpito, no, en la casa, en las calles, en donde quiera se puede dar testimonio del Señor. El asunto es que nosotros tenemos que extender el reino de Dios a donde nosotros vayamos. ¿Por qué? Porque es el mandamiento de Dios. Son las buenas nuevas. Aquí mismo, miren, el versículo 6, y lo compartía también la semana pasada, no en esta forma, pero cuando Juan ve volar a un ángel en medio del cielo, tenía el evangelio eterno para predicarlo. ¿Qué es el evangelio eterno? Que desde siempre, Génesis 3:15, a eso se le llama el protoevangelio. Y sabes que uno de sus significados es el número 1, el primero, el muy alto. ¿Por qué? Porque desde ahí viene la primera promesa de Dios
para la caída del hombre. Entonces, Dios a eso nos manda. No podemos estar en Cristo y estar en el mundo a la misma vez. No, tenemos que hacer la decisión. Yoli, hay un cuadro que se explica, y es que cuando personalmente, que si hubiera sido así, que Cristo en la cruz y estabas tú abajo de la cruz, y si había una plática, Jesucristo estaría hablando con uno diciendo, estoy muriendo por tu pecado y por tu vida. Pero entonces Él dice, así como yo morí por ti, yo quiero que subas a la cruz y mueras por mí. Esa es la vida del creyente. El creyente muere a todo lo que es del mundo. Nosotros andamos muertos ante el mundo, porque el mundo está crucificado ante mí y yo al mundo. Correcto. Pero vivimos para Cristo. Ya no vivo yo, más vivo Cristo en Amén. mí. Y eso Amén. es lo que es el vivir para Dios. Morir el viejo hombre para que Cristo vive en nosotros. Sí, amén. Así es. Mira, por ejemplo, ahorita voy a leer un poquito, no voy a leer mucho, porque pues sabemos el tiempo, tenemos que hacerlo rendir. En 1 de Corintios 13, la preeminencia del amor. Dice Dios a través de Pablo, ¿de qué me sirve si yo doy mi cuerpo, si doy todos mis bienes, si yo doy todo? Dice, ¿y no tengo amor? Amor de Dios. El amor de Dios hay que entenderlo. Cuando amamos a Dios, cuando servimos a Dios, estamos dispuestos a morir por Dios. Amén. Pero es el problema, que muchas veces ni estamos dispuestos a morir en nuestra propia carne. ¿Cómo vas a morir tú por Dios si no has dado muerte a tu carne? Imposible. Exacto. Entonces, ahora no estamos fuera de tema. Para los que no saben, Dios habla de salvación desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Durante la tribulación va a haber salvación. Durante el milenio va a haber salvación. Ahí nos lo dice Elías, los profetas Isaías y algunos. Entonces Dios, por eso es el Evangelio eterno, porque son las buenas nuevas de Dios, son las que cambian. Me decía una persona el otro día, tú no eres la misma. Tú recuerdas. No, exacto. Tú antes eras así, eras asado, eras muy alegre, luego ahora soy muy gozosa. Porque el cambio de cada uno de nosotros para que sea agradable a Dios debe de ser radical. ¿Qué significa? Arrancar el pecado, Max. Amén. Si estamos en Cristo, no podemos hacer las mismas cosas, los mismos pecados. A eso me refiero, que practicábamos antes. Entonces, esas son las obras que son válidas delante de Dios. ¿De qué me sirve? Dijo Pablo. Si doy todos mis bienes, si doy mi cuerpo para ser quemado, si soy un buen filántropo, ¿de qué me sirve? De nada sirve si no tengo el amor de Dios, si no he nacido de nuevo, en otras palabras. Sí. ¿Sabes, Yoli? Sí. Las obras que nosotros hacemos en la carne son obras muertas. Sí. Entonces, fíjese hasta dónde llega la sangre de Cristo. La sangre de Cristo llega a limpiar nuestras conciencias de obras muertas. De obras muertas. Fíjese que necesitamos tener una limpia y pura conciencia para que podamos nosotros hablar con Dios y tener esta confianza que pues estamos delante del trono de gracia, ante la presencia de Dios. Pero tenemos que estar ahí con conciencias limpias, Yoli. Sí, Y exacto. la sangre de Cristo nos limpia de eso. Amén. La vida de la persona que vive en la carne y los cristianos que viven una vida doble tienen sus almas manchadas y sus conciencias salpicadas con la culpabilidad de muerte, ¿no? Necesita lavar sus conciencias para estar directamente delante de Dios. Sí, ajá. Es lo que dice Hebreos, que el Señor nos limpia nuestras conciencias de toda obra muerta. Amén. Digo, por ejemplo, de obras, ¿verdad? Como gentes que andan
que en los hospitales, X religión o lo que sea, Sí. ¿de qué nos sirve si estamos en pecado? Sí. Esa es la razón que Cristo limpia nuestras conciencias. Ajá. Entonces es cuando ya Dios toma en cuenta nuestras obras, porque fuimos hechos para tener buenas obras, obras verdaderas en Cristo Jesús. Mira, Yoli, si las obras que hacemos son limpias y puras y son santificadas, para decirlo así, se da cuenta que estas obras Dios los permite a seguirnos y nos llegaríamos a tenerlos cuando ya estamos en el cielo. Esas obras siguen atrás de nosotros. Sí. Ahora, toda obra va a ser probada por fuego. Y fuego, Dios es un fuego consumidor. Él prueba las obras de nosotros y dice que debemos tener un fundamento basado en Cristo, la persona de Cristo. Sí. Porque las obras de todos serán probadas, ¿no? Así es. Sí. Fíjate que ahora el creyente va a tener pérdidas. Hablando de obras, en Primera de Corintios 3, no lo tenía en mi lista, pero Dios en su mente sí lo tenía. Amén. En Primera de Corintios 3, Max, dice Pablo que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, Exacto. que es Cristo Jesús. Exacto. Él es el fundamento divino. Él es. Fíjate lo que dice. Entonces dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Cristo Jesús. Y si sobre este fundamento alguno edificare, aquí está la cuestión, el creyente, pueblo, va a sufrir pérdidas. ¿Cuándo? Cuando nos presentemos en el tribunal de Cristo en el cielo. Romanos 10, 14, Primera de Corintios 14, algo así, es Primera de Corintios y Romanos 10. Entonces, presentándonos ante el tribunal de Cristo, va a haber pérdidas. Hay mucho creyente que tiene pérdidas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado dones, talentos. Nos ha dado el Señor, ¿para qué? Para trabajarlos. Pero hay que trabajarlos con una conciencia limpia por Cristo Jesús. Entonces dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se declarará, pues dice, se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Qué significa? Cuando estemos en el tribunal de Cristo, los ángeles que registran nuestras obras y nombres nuevos, etcétera, ellos, bueno, es lo que se cree, ¿verdad? Y yo lo creo, se va a esa hoja de nuestros registros, se van a arrojar en el tribunal, un lugar público, en celestial. Dios va a arrancar esas hojas, las va a echar en el fuego del altar. Aleluya. Si esas hojas de nuestras obras escritas se convierten en oro, plata, piedras preciosas, etcétera, la hicimos, tenemos obras en Cristo. Pero cuando Dios las arroje al fuego del altar de Dios, si esas obras se queman, hay pérdida. ¿Tú crees que en el cielo van a sufrir, Max? Sí. Va a ser triste. Y personas que llegan con las manos vacías. Es horrible. Pensemos en eso. Es bíblico. Oye, ese sufrimiento no es castigo, es simplemente un sufrimiento de conciencia porque no hizo nada para el Señor, o poquito. Y si sus obras eran hojarascas, eran pura hierba y todo que no servía. Madera. Y todo se quemó, pues uno se siente mal. Pero no es castigo como los que están. No. Sí, es más sufrimiento, ¿no? Ajá, correcto. Ahora, Yoli, hay un texto que es espantoso hasta un punto, porque es como una ley para el creyente. Dice, todo que no proviene de fe es pecado. Romanos. ¿Cuánto creyente, mi hija, no tienen obras porque no han obrado en fe? Y cuando no tienen obras, se resulta en pecado para él. Entonces, es pérdida eso, ¿no? Es pérdida, correcto. Exactamente. Correcto. Mira,
aquí mismo dice, aquí mismo en el capítulo 3, fíjate, dice, si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, ya no edificó, sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Ok, dice, si bien él mismo será salvo, se salvará porque pues vivió en obediencia. Amén. O se arrepintió a última hora, como el ladrón en la cruz, como conocemos mucha gente. Dice, aunque así como por fuego tiene que ser pasadito, tiene que sufrir por Cristo. Ya si no quiere trabajar es otra cosa. Y luego dice el 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno, mira lo que dice el 17, destruyere el templo de Dios, Dios les destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hay que vivir para Dios, hay que tener obras. Entonces, aunque muramos, somos bienaventurados porque esas obras siguen con nosotros. Les acabo de dar ahorita el juicio, el tribunal que vamos a tener no va a ser de condenación, pero qué triste por aquellos que no hacen nada, que no se congregan, que a última hora la van a hacer si se arrepienten, que no se congregan, no toman la cena del Señor, Max, no ofrendan, no diezman, no hacen nada, a veces no van al servicio, a la casa de Dios. Qué mal estamos en todo esto. Esas obras se van a quemar, porque tanta gente también que a veces piensa que van a las iglesias y que le hacen un favor a Dios. Tú no le haces un favor a Dios ni a nadie, ni a los mismos pastores les haces el favor. Al contrario, mucha gente va bien contaminada y va a contaminar a los otros porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, vivamos para Dios y tener buenas obras. Y somos bienaventurados si morimos de esa manera. Existe ahorita, muy popular, muy a onda, como para decirlo así, a no asistir a la iglesia. Hay un desprecio que la gente tiene. Y muchos problemas tienen que ver con la tecnología, porque dice, mi iglesia está en la televisión, yo tengo mi iglesia allí, pero no hay compañerismo, no hay sometimiento, que debe tener sometimiento. Los 5 ministerios que menciona Efesios, no hay sometimiento a eso. No hay, el creyente no tiene la predicación regularmente. El pastor es sobrevividor, ver de vida de sobrevividor, uno. Sí. Y lo que estamos viendo, Yoli, es que mucha gente se siente desobligado de cualquier exigencia que pide la iglesia. Y es muy popular todo eso. Eso son obras muertas. Eso no viene del Señor. No. Y ese viene del diablo. Sí. Yo considero que no son ni obras. Porque obras, por ejemplo, si yo ando predicando o ministrando en un hospital, en una cárcel, que ya me tocó, ¿verdad? Mucho tiempo, a ti ahorita en la cárcel, que ya tienes años, ¿de qué nos sirve andar ahí si estamos en pecado? Y por eso dice el Señor en Mateo 7, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cuáles son las obras muertas? Lo que tú acabas de decir, eso ya es pecado, Max. Por ejemplo, decías tú, ¿verdad? Las iglesias y ahora en las pantallas. Yo te digo algo. Cuando nuestro rey estuvo aquí en la tierra, él tocaba a los enfermos. Él oraba por ellos. Él los ungía. Él los abrazaba. Él los ministraba. ¿Cómo va a ser lo mismo una pantalla para que alguien te ministre como pastor? Imposible. Y el problema para esa gente, cuando tienen un gran apuro o una necesidad, entonces sí buscan un pastor. Lo digo por experiencia, ¿verdad? Porque a mí mucha gente habla, ¿verdad? Tiene necesidad y se les ministra. Por ejemplo, la cena del Señor, dijo el Señor, haced esto en memoria de mí. Y hacedlo, dice el Señor, hasta que yo venga. Hasta que Cristo venga. Entonces, por eso es una bienaventuranza morir por el Señor.
¿Estaremos dispuestos a hacer eso? Bueno, tú lo sabes, yo lo sé, mi esposo lo sabe. Tenemos 3 minutos, Max. ¿Algo más que quieras compartir antes de orar? Otra cosa que es muy importante también y quiero mencionar. Hay gente que están buscando iglesia. Van a iglesia, diferentes iglesias cada domingo. Y ¿sabes qué? Y uno está bien para buscar una buena iglesia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es que ellos se ponen como, nada más son personas que están yendo a diferentes iglesias. Y eso es turistas. Ha sido como turista, nada más. Nunca llega a ser responsable de ser sometido a una iglesia. Sí. Y tiene que tener, cada persona tiene que ser un pastor, porque Dios ordenó pastor. Sí. Y eso sí. Sí. Hemos explicado la importancia de tener un pastor, la cobertura espiritual, y la gente no lo entiende porque no leen la Biblia. ¿Cómo va a ser? Un pastor es el que cuida de tu alma, pueblo. Escucha, es el que vela por ti. Te lo decimos por experiencia, mi esposo y yo, que hay que levantarse de madrugada. A veces el Espíritu llega a medianoche, te levanta a la hora que Él quiera, porque Él es soberano, y te dice, ponte a orar por esto, porque viene esto. Lo decimos por experiencia. Pero ¿cómo? ¿Cómo la gente? Adorar en grupo, en unidad. Mirad cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, adorar a Dios. Él es el que se glorifica en todo esto. Entonces, ¿cuál es nuestro consejo? Busca un buen pastor que vele y que cuide por tu alma para que tú también seas guiado y puedas tener buenas obras en Cristo Jesús, que para eso nos salvó Dios. Esa es la situación. 1 minuto tenemos, dice, Max. Recuerda que Cristo dice, donde hay 2 o 3, yo estoy en medio. Entonces, Cristo está en medio. Por esa razón que tiene que estar en una iglesia para que Cristo se manifieste. Sí, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, hemos dado tu palabra. Espíritu de Dios, te pedimos que corra velozmente, Señor, para que tú salves y redargullas a aquellos que están mal. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Es preciosa la heredad que nos ha tocado. Amén. Así que, pueblo, busquen un buen pastor, una buena iglesia, no se congreguen porque está cerquita, porque está enfrente, no, busca la unción del Todopoderoso. Amén. Bendiciones, les amamos en Cristo Jesús y compartimos esto porque el Señor nos lo ha indicado. Amén. Sigamos adelante.